Buenas noches, bienvenidos a esta segunda charla que estamos realizando conmemorando el Día Internacional de la Filosofía. Nos hablaron en la primera charla tanto Cecilia como Martín sobre Platón y Confucio. Y en esta segunda charla, que vamos a continuar hablando sobre la filosofía y la educación, vamos a hablar de tres personajes muy importantes, más cercanos a nuestro tiempo, como lo son el filósofo Immanuel Kant, como lo es también Jean Piaget, este psicólogo tan importante que ha influenciado tanto en la pedagogía moderna, y también con la profesora Montessori. Así que lo que corresponde por mi parte es hablarles sobre Immanuel Kant, y voy a comenzar en este momento a hablar de este filósofo que no solamente fue filósofo, sino que también fue un gran científico. En su época, Immanuel Kant estaba entre medio de dos grandes corrientes muy potentes y que se enfrentaban entre sí, que era el empirismo, a través de este filósofo Hume, y por otra parte teníamos el racionalismo cartesiano, y especialmente con Wolff, que era su representante. Pero Immanuel Kant, inteligentemente, va a hacer una síntesis de estas dos corrientes, porque tanto, por un lado, el empirismo de alguna manera negaba la posibilidad de lograr abordar algún conocimiento universal, y por la otra parte la versión intelectual de Descartes, es decir, darle una fuerte importancia a la razón, el racionalismo, negaba de alguna manera también la posibilidad de los límites que tiene la razón. Kant, en sus obras, que fue muy prolífero escritor, hace una crítica a la razón pura, a la razón práctica, crítica al juicio, pero también dedicó un elemento muy importante a la educación en su obra sobre la pedagogía, que esta obra básicamente son apuntes de clase de uno de sus alumnos discípulos que luego, con su autorización, fueron publicados. ¿Qué nos dice Kant sobre la educación? Para Kant la educación es algo muy importante, y él nos va a hablar de algo muy trascendente, y es que la educación debe buscar desarrollar en el individuo, en el ser humano, la autosuficiencia, y que de alguna manera la educación es la gran llave para desarrollar la excelencia de la naturaleza humana. Por esta razón, Kant nos va a decir que la educación debe buscar justamente el desarrollo de la razón en el individuo, del intelecto, y que debe, por tanto, también, por otro lado, someter aquellos elementos más barbáricos, instintivos, animales en el ser humano. Para eso, Kant nos va a decir que a través de cuatro grandes aspectos podemos trabajar esta educación, tanto en los niños como en los adolescentes. Pero también nos va a decir Kant que esto no es que se termine aquí, sino que estas son las bases en las que cada ser humano va a seguir desarrollando durante toda su vida a través de esta formación, podríamos decirle integral, formación del carácter del ser humano. Aquí podemos encontrar un claro paralelismo entre Immanuel Kant y el gran filósofo Confucio, porque el cultivar el carácter, el cultivar la excelencia, deben ser uno de los fines más importantes de la educación. Es así que Kant, como les decía, a través de cuatro aspectos. El primero está en relación con el disciplinamiento, es decir, la disciplina. Una palabra que en el mundo moderno a veces nos produce cierto rechazo, porque creemos justamente que todo aquello que es muy disciplinado nos quita libertad. Pero Immanuel Kant nos va a explicar que la disciplina es fundamental para someter todos los elementos o aspectos animales o animalizantes del ser humano, instintivos que están en el ser humano. ¿Por qué la disciplina es importante? La disciplina es importante porque es lo que nos permite canalizar esa voluntad que está dentro de todo ser humano, y que para de alguna manera poder realizar, plasmar nuestra vocación, nuestros sueños, nuestros proyectos, no hay otro camino que el desarrollo de la disciplina. De la misma manera que si queremos ser un buen músico, cuanto más disciplinados seamos en la práctica de un instrumento, mejor potencial vamos a sacar de nuestro interior. De la misma forma que un médico, cuanto más disciplinado sea en el estudio y en la práctica de la técnica de la medicina, mejor médico va a ser. Por consiguiente, la disciplina, lejos de quitarnos libertad, justamente va a liberar ese potencial que está dentro de cada uno.
Por eso Kant nos dice que desde que somos niños debemos ir introduciendo y que nos vayan educando a cada uno de nosotros en la disciplina, pero que no debe ser en sí una disciplina impuesta externa, sino buscar la autodisciplina, que nosotros mismos vayamos entendiendo y comprendiendo la importancia de ser autodisciplinados en la vida. Junto con el disciplinamiento también tiene que existir el cultivamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo ser humano debe aprender, justamente se le debe enseñar en todas aquellas cosas que le permitan desarrollarse básicamente en la sociedad para cumplir justamente su vocación. Por ejemplo, hay cosas muy generales como leer, escribir, pero también, por ejemplo, el aprender un instrumento musical, el aprender a expresarnos no solo escritamente, sino oralmente. Es decir, el cultivamiento está en relación con la cultura, que nos permita adquirir herramientas para poder desenvolvernos. Si un ser humano no se le da estas herramientas básicas, va a ser imposible que pueda desarrollar todo su potencial. Otro elemento importante que nos habla Kant está en relación con la civilización. ¿Qué quiere decir esto, civilizar de alguna manera? Y es que se debe educar en que el ser humano vive en sociedad y por tanto para poder desarrollar la convivencia debemos desarrollar la cortesía, la generosidad y debemos saber comportarnos. Y esto debe ser inculcado desde la más tierna infancia, es decir, el saber que cómo debo de alguna manera relacionarme con los demás para que de alguna forma podamos, siendo todos los seres humanos desde un punto de vista diferentes, pero también con cierta identidad porque todos somos seres humanos, poder congeniar, poder armonizar, compartir. Y por eso es tan importante este elemento de civilización que en este siglo XVIII, que es donde se desenvuelve Immanuel Kant, había ese concepto que se trataba de salir, de cambiar al ser humano, que no se viera como algo barbárico, sino que la civilización debía transformarlo, humanizarlo. Y por último, el cuarto aspecto al cual Immanuel Kant le da la mayor importancia es la moralización, la moral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos ser educados en la ética, que quiere decir en la búsqueda del bien, y que esa ética, cuando se plasma en lo concreto, es la moral, quiere decir que nosotros debemos actuar siempre buscando un valor universal. Kant nos dice que tendríamos que actuar en cualquier situación y que esa situación debería tener un carácter, o se pudiera poner como si fuera una ley universal. Es decir, que debemos actuar en cumplimiento de lo que es correcto, de lo que es el deber, sin importar las consecuencias, si son más buenas o positivas o negativas para nosotros, sino siempre buscando actuar a través de una buena voluntad. Aquí Kant, esta moral de Kant, que es tan importante para esta época, lo podemos relacionar, aunque tiene muchos miles de años de antigüedad, con la que vemos en la filosofía de la India y en un texto dentro del Mahabharata, el Bhagavad Gita, donde allí también justamente se habla de este concepto del cumplimiento del deber, de actuar sin importar la recompensa o castigo que podamos tener, simplemente por el hecho de actuar porque es lo correcto, es lo bueno. Para Kant esto era fundamental, porque esto es lo que permitiría, de alguna manera, evolucionar al ser humano en lo individual, en lo social y en lo colectivo. Por eso Kant le da tanta importancia a la moral, porque todos los demás elementos, si se desarrollan sin la moral, es decir, tanto el disciplinamiento, el cultivamiento y la civilización, si carece del elemento moral, eso es un problema muy grave porque justamente lleva a todas las demás injusticias y enfrentamientos en la sociedad. Por eso Kant da tanta importancia a la moral, al desarrollo de la forma correcta de actuar en búsqueda del bien. Y ese bien no es individual, sino que siempre es un bien que se somete al colectivo, a lo que es bueno. Por otro lado, Kant nos va a hablar también sobre la libertad, porque aquí muchas veces entre la libertad y la educación o la fuerza de la educación siempre podemos encontrar un conflicto. ¿Hasta qué punto somos libres o la educación nos fuerza o nos tuerce? Y Kant explica que es muy importante esto trabajarlo desde la niñez y nos va a decir, por ejemplo, que para ser libres, justamente, debemos a los niños dejarlos desde pequeños ser libres en su comportamiento
que actúen libremente, siempre y cuando eso no atente, por supuesto, ni contra su integridad física, que sea un peligro, y también, muy importante, que no atente contra la libertad de los demás. Es decir, que al niño se le da una libertad dentro de un marco también de respeto y de interacción con quienes comparte su vida. Por otro lado, también nos va a decir que al niño hay que mostrarle que para alcanzar sus fines y que eso sea algo moral y bueno, tiene que también permitirle y no pasar por encima o no coartar la posibilidad de que los otros seres humanos, o los otros niños en este caso, puedan también alcanzar sus fines. Es decir, que aquí iríamos contra la máxima que todo el fin justifica los medios. No, aquí lo que dice justamente Immanuel Kant es que para que sea un buen fin hay que también tener buenos medios. Es decir, que si alguien quiere alcanzar un fin, tiene que tener ante todo el respeto y dejar también la posibilidad abierta a que los demás también puedan alcanzar ese fin. Aquí vemos fuertemente el contenido social de toda la obra de Kant y la universalidad tan importante de Kant. Kant va a rescatar también el concepto de la dignidad humana, es decir, que todo ser humano es digno más allá de sus características particulares. Y esto es muy importante y ha influenciado modernamente mucho del pensamiento actual, incluido el de las Naciones Unidas. Y por último, irle explicando al niño y obviamente y al joven de que toda esta instrucción de la educación, toda esta fuerza que se le está dando, porque es una herramienta la educación, tiene un fin muy concreto y es su desarrollo y que él pueda ser libre, es decir, que pueda ser autosuficiente y que pueda ser alguien que pueda ser útil a su sociedad en lo individual para justamente poder alcanzar sus propios logros, pero también que sea alguien útil a la sociedad. Es decir, que todo este proceso tiene un fin, tiene una meta, y esa meta es alcanzar la autosuficiencia. Kant, por supuesto, va a estar en contra de educar para que la gente sea dependiente de cualquier dependencia, sea política, religiosa, etc., sino que el ser humano debe ser un ser libre, pensante. Para Kant la razón o la inteligencia es un elemento fundamental. Kant nos va a decir que la razón siempre debemos recurrir a la razón, y esto se debe inculcar en la educación, antes de recurrir al instinto, a la animalidad. Kant fue un personaje interesante porque a veces lo podemos ver como un filósofo muy teórico. Él no solamente se desarrolló en el campo de la educación, sino que también en la ciencia. Estudió física, geología, astronomía, e inclusive desarrolló la hipótesis del origen de nuestro sistema solar a través de de la hipótesis de la nebulosa, que nuestro sistema solar se originó en una nebulosa, algo realmente increíble para su época porque Kant no tenía los medios técnicos para poder elaborar esta hipótesis, que actualmente es una teoría y es la más aceptada en nuestra astronomía actualmente. O sea que Kant no solamente era alguien muy racional, empírico, pero también era muy intuitivo. Y era una persona muy autodisciplinada. Y me quiero ir justamente para que nos llevemos una imagen bastante más humana de Kant de la que a veces podemos encontrar en los textos o en una biografía muy fría. Kant justamente era muy disciplinado. Se decía en su ciudad de Königsberg, porque él nació en Prusia, que la gente ajustaba sus relojes cuando pasaba Kant por lo puntual que era. Pero esto no quiere decir que era una persona fría, todo lo contrario. De hecho, me gustaría leerles algo muy importante que fue su inspiración también para el desarrollo de la filosofía en la educación, y fue su madre. Y él dice con sus propias palabras: "Nunca olvidaré a mi madre. Ella es la que ha sembrado y fomentado en mi pecho el primer germen del bien. Ella abrió en mi corazón a las impresiones de la naturaleza. Despertó mi inteligencia y la desarrolló, y sus enseñanzas han tenido sobre toda mi vida una influencia duradera y saludable". Como vemos, Kant tenía un gran corazón, y de hecho sabemos por sus contemporáneos, sus amigos, que era una persona muy generosa, muy amable, que además le gustaba hacer bromas, y lejos está ese estereotipo de filósofo frío, intelectual, que solo se rige por una razón mental, todo lo contrario. Era una persona muy inteligente, pero también
con mucho corazón y mucha emoción. Y para terminar, me gustaría leerles algo muy importante que habla Kant, porque Kant dice que no debemos educar para nuestro mundo actual, sino que debemos educar para el futuro. ¿Qué quiere decir para el futuro? Para un mundo mejor, para una sociedad mejor. No debemos educar para que nuestros hijos simplemente sobrevivan en nuestro mundo, sino que debemos a través de la educación buscar un mundo mejor, sobre todo, por supuesto, a través del desarrollo de la moral. Y él dice, el esbozo de una teoría de la educación es un noble ideal y en nada nos perjudica que no estemos en capacidad de realizarlo todavía, pues no se debe tomar por quimera, es decir, como algo ilusorio, imposible de conseguir, una idea y desperdiciarla, porque es un hermoso sueño, porque se presenten obstáculos en su realización. Es decir, para nuestro futuro tenemos muchos obstáculos, la humanidad tiene muchos obstáculos de futuro, pero como muy bien nos dice Immanuel Kant, por obstáculos que sean, por dificultades, no debemos dejar de luchar por este sueño tan importante que es, a través de la educación, conseguir un mundo nuevo y, por supuesto, nuevo, sino que también sea mejor. Continuando con este ciclo de filosofía y educación, ahora vamos a hablar de un personaje muy interesante y también muy conocido que ha marcado toda la educación del siglo XX. Él es Jean Piaget, nació allá por el 1896 en Suiza y bueno, parece ser que ya de pequeño era una persona muy curiosa. Le interesaba mucho la naturaleza, le interesaba conocer cómo es que se da la vida, cómo se desarrolla la vida en la naturaleza, en el universo. Tanto es así que cuando tiene 11 años se pone a trabajar en un museo, en el Museo de Historia Natural, en su ciudad, y bueno, eso le sigue despertando su curiosidad y su beta científica. Entonces, bueno, después se recibe de biólogo y hace su tesis sobre los moluscos. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver cómo termina este hombre en el mundo de la educación siendo tan importante? Bueno, resulta que él era de una familia protestante, de una familia bastante acomodada, pero con una beta religiosa muy fuerte. Entonces empieza, dentro de ese afán, de esa búsqueda que él tenía, empieza a intentar, bueno, conciliar un poco lo científico con la fe, cómo era que se podía relacionar la razón, o sea, buscar unificar de alguna manera el conocimiento. Entonces empieza a estudiar filosofía. Él estudia muchísimo, es una persona muy capaz y estudia varios autores clásicos y algunos también modernos de su época, sobre todo porque él vive en una época donde veníamos del siglo XIX, de un positivismo muy acérrimo, muy duro, y bueno, esa búsqueda lo lleva a interesarse también por aspectos psicológicos y sobre todo en, bueno, cómo el ser humano es capaz de conocer, cómo el ser humano accede a conocer la realidad, el mundo que lo rodea. Entonces se pone a estudiar psicología experimental, que en realidad era la psicología que había comenzado a nacer en ese siglo, porque no olvidemos que en realidad la psicología como ciencia es una ciencia nueva, es una ciencia bastante moderna, que empieza a gestarse, se empieza a separar de la psiquiatría en esa época, van apareciendo ahí muchísimos autores que obviamente también lo influencian, y bueno, y se va gestando la psicología separada de lo biológico, separada de lo físico. Entonces su primer acercamiento al mundo de la psicología es a través de unos tests psicotécnicos que se empezaban a empezar a desarrollar en esa época. Entonces va a París y forma parte de un gran estudio que hace surgir después uno de los primeros tests de inteligencia. Y bueno, él participa y era un mega estudio donde se hicieron experimentos y estadísticas con un montón de niños en escuelas. Y bueno, y ahí empieza a despertarse esa curiosidad en él, porque empieza a darse cuenta que algunos niños siempre erraban en las mismas preguntas, según la edad que tenían. Entonces se empieza a dar cuenta que algo hay, que el aprendizaje va por etapas, va por momentos, y eso le empieza a hacer surgir mucho más su interés por ese tema. Pero claro, no se sentía como muy cómodo con el aspecto cuantitativo de todo eso, porque se elaboraban estadísticas y demás. Entonces lo que hace es, bueno, se intenta estudiar
cómo es el proceso de cognitivo a través de lo cualitativo, a través de la observación. Su meta en realidad era en comenzar a comprender cómo era ese proceso en el que logramos conocer, logramos desarrollar nuestras capacidades cognitivas desde que nacemos hasta que somos adultos y demás. Entonces empieza a estudiar a sus propios hijos. Él tenía 3 hijos que eran bastante seguiditos en edades. Y bueno, los observa desde que nacen hasta que son grandes. Y ahí es que va gestando toda su teoría, que en realidad fue muy importante, muy profunda, y que le llevó casi toda su vida realmente plasmarla en elementos, en hipótesis propias científicas, porque desarrolla todo un método. Obviamente tiene muchísima gente que lo ayuda, y fue tan influyente en el mundo de la educación que incluso él llegó a trabajar con la UNESCO, llegó a presidir muchos grupos científicos, estuvo en cátedras de pedagogía, pero en realidad él siempre decía que no era lo suyo la educación en sí o ser pedagogo, sino que en realidad su misión era intentar comprender al ser humano y cómo es que va accediendo y descubriendo la realidad. Porque lo que más le interesaba era, bueno, ¿cómo es que pasamos de un estadio menor de conocimiento a algo mayor? ¿Cómo es que se va dando ese proceso? Por eso una de las ideas muy importantes que está en su teoría es la evolución. Esta es una idea que en realidad aparece en todos los filósofos a lo largo de la historia, que es que el ser humano va evolucionando en sus capacidades, va viendo la realidad cada vez de forma más profunda, más amplia. Por eso después también la psicología que se desarrolla a partir de su teoría se va a llamar psicología evolutiva, porque es una idea que está muy firme en él. Entonces, bueno, empieza sus investigaciones y llega a grandes conclusiones que fueron elementos que se utilizaron muchísimo para la educación posterior. E incluso él escribe muchísimo, escribe más de 50 libros, es una persona muy capaz de abarcar mucho conocimiento, escribe sobre psicología infantil, sobre psicología y filosofía. Bueno, básicamente él nos va a hablar que nosotros los seres humanos tenemos 2 procesos internos que se dan en nosotros en el acceso al conocimiento, en el aprendizaje desde que nacemos. Y él lo dice, se van formando estructuras de inteligencia dentro nuestro, que son como las capacidades, las herramientas que vamos adquiriendo. Y dice, se van formando en base a 2 procesos, que son la asimilación y la acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros recibimos nueva información, naturalmente se da un proceso de asimilación. ¿Qué quiere decir? Que esa nueva información la tenemos que ubicar dentro de los esquemas cognitivos que ya tenemos. Por ejemplo, si nosotros vemos a un camello por primera vez y no lo conocemos, no sabemos lo que es, no sabemos su nombre, pero sí sabemos lo que es un caballo, vamos a intentar como unir esa idea de camello y tratar de entenderlo o comprenderlo a través de lo que sabemos. Vamos a ver que hay similitudes y demás. Pero después tenemos que hacer otro proceso que es la acomodación, que es ampliar esos esquemas mentales que tenemos e incluir la nueva información. Y esto es muy interesante porque él después lo va a ver mucho en sus experimentos con las matemáticas. Por ejemplo, cuando somos niños y recién arrancamos la escolarización, nos van explicando que los números comienzan en el 0. Y en base a eso es que vamos aprendiendo, vamos a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y demás, hasta que después nuestros esquemas se van ampliando hasta tal punto de que podemos entender que hay números negativos y los podemos utilizar para resolver problemas. Eso es la acomodación, es decir, el esquema se amplía, es decir, que cada vez nosotros en el proceso de aprendizaje vamos a ir estructurando y construyendo esos esquemas cognitivos. Esto también lo lleva a hablar sobre el equilibrio, porque él decía que eso era la sana capacidad de conocer. Es decir, que esa asimilación y acomodación son como 2 procesos que van juntos y que necesariamente tienen que darse para que la persona pueda desarrollar su mayor potencial. Él justamente lo que hace es tratar de unir todo. Entonces dice, bueno, el equilibrio está en la naturaleza, está en todas las cosas, está también en el ser humano y también está en el proceso de aprendizaje. Y eso es una idea muy filosófica, muy antigua en realidad, hablar de que todo está en un constante equilibrio y armonía. Bueno, y después habla de las etapas, que podemos esbozarlas básicamente. Él nos dice que, bueno, desde los 0 a los 2 años vivimos una primera etapa, que es la etapa sensoriomotora, en la que vamos aprendiendo a través de nuestro cuerpo, a través de los sentidos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que vemos,
y que vamos a ir desarrollándonos a través de nuestras capacidades motoras, todavía no va apareciendo en lenguaje, y va surgiendo algo que es el egocentrismo, es decir, el niño solamente se concibe a sí mismo, no puede concebir nada a su alrededor, ¿no? Ahí está el típico juego de que cuando el osito desaparece, el niño piensa que ya no está, porque todavía no tiene la capacidad de concebir que existe más allá de su visión. Después viene una segunda parte que es de entre 2 y 7 años, que es el periodo preoperatorio, que es donde se empieza a desarrollar toda la parte psíquica, donde se empieza a desarrollar eh, lo que sería la fantasía y la imaginación. El niño conoce a través de lo que interpreta, por eso se va desarrollando el mundo simbólico. Y es muy interesante esta etapa porque el niño ahí adquiere el lenguaje, empieza a interactuar más y a la vez empieza a desarrollar su parte psíquica en el sentido de que se va a sentir feliz, enojado, se va a sentir molesto, va a llorar o va a estar muy alegre, es decir, va desarrollando todos sus sentimientos. Y esta es una etapa muy importante porque seguimos en el egocentrismo, por eso mismo el niño en esta etapa le es muy difícil compartir, por más que nosotros le digamos, él lo entiende, ¿no? Que tenemos que compartir nuestro paquetito de galletas, no lo concibe, nosotros le vamos enseñando, pero para él es normal no hacerlo. Lo mismo que la vergüenza, no aparece la vergüenza porque todavía no hay un elemento mental. Pero esta etapa es muy importante, es clave, porque es la etapa donde van haciendo la necesidad de ese ser de conocer el mundo, porque es la etapa de las preguntas. Era la típica etapa en que si todos tenemos un hijo, un sobrino, en lo que sea, nos preguntan absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? Todas esas preguntas tan filosóficas que incluso nosotros ni siquiera sabemos contestarles, ¿no? Los adultos quedamos así como medio espantados, como diciendo, ¿de dónde salió esta pregunta? Porque ahí es donde van haciendo eso que Piaget también va a decir que es propio del ser humano, que es la necesidad de conocer la realidad. Y esto es muy interesante porque todos los filósofos antiguos nos hablan de eso, de que es algo propio del ser humano. Por eso mismo, el fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Libraga, hablaba mucho sobre que el filósofo nace en cada uno de nosotros. No tenemos que ser eruditos para ser filósofos, sino que está intrínseca en la naturaleza propia de nosotros. Bueno, después de esta etapa, vamos a la etapa de las operaciones concretas, que va entre los 7 y los 11 años, y ahí vamos a introducir ya el elemento mental, porque vamos a poder adquirir nuevos esquemas que nos van a permitir resolver problemas, aparece la lógica, aparece el desarrollo de la razón. Ahí ya el niño empieza a entender que existen los demás, que empieza a desarrollar la empatía, los pequeños valores. También acá es donde empiezan a adquirir ciertas responsabilidades y pueden sobre todo resolver problemas a través del error, del ensayo y error. Y después, una última etapa, después de los 11 años, donde vamos a desarrollar la abstracción, es decir, la capacidad de nosotros poder entender el mundo desde los conceptos más amplios, ¿no? Como hablar de la vida, de la muerte, del amor, y podemos desarrollar también ahí más la matemática, la lógica más profunda. Esto en realidad es muy innovador en la época en que Piaget lo plantea, pero también hay muchos filósofos en la antigüedad que nos hablaban de esto. Por ejemplo, Platón va a hablar, cuando habla de la educación, de la importancia que tiene respetar las etapas que el niño va pasando y que la educación se vaya configurando en función de esos procesos. Y esto obviamente es un conocimiento que tal vez se haya perdido, porque en la época de Piaget o anterior la educación era una cosa muy estática, muy normativa. Y bueno, él va a introducir todo esto y va a renovar, va a mover el piso de lo educativo, porque van a empezar a tener en cuenta que el educado es una parte importante del proceso y que va a depender de sus capacidades cognitivas lo que le tenemos que enseñar y no al revés. Y eso es un elemento muy interesante. Y él mismo decía que él no se consideraba pedagogo, pero bueno, sus aportes fueron muy importantes porque él justamente lo que quería era comprender cómo es que vamos haciendo ese proceso de conocimiento, pero lógicamente se fueron estructurando de forma diferente todas las formas de dar, de educar, a raíz de todo lo que él plantea. Así que su aporte fue fundamental. Otro elemento muy importante que nos va a plantear Piaget es el de que ese educado, esa persona que es educada, tiene que evocar dentro de sí mismo y ser parte activa del proceso.
Y esto es muy parecido a lo que ya planteaba Sócrates allá por el siglo V a.C. Por eso de ahí viene la palabra educir, ¿no? Sócrates planteaba un método que después le fue llamado la mayéutica, que era parir el conocimiento. Bueno, él estaba de acuerdo con esto, decía que justamente nosotros mismos vamos construyendo nuestra propia inteligencia y desarrollando nuestras capacidades. Por eso es que a través del error, el error como algo positivo, ¿no? Como que el niño que se va equivocando va adquiriendo experiencia, va teniendo una mayor capacidad de resolver problemas, y eso no solo le sirve para desarrollar su inteligencia, sino que le va a servir después para la vida, ¿no? En cómo enfrentar los problemas de la vida, el fracaso y demás. Y otro elemento muy importante que nos va a plantear es que la educación tiene que ser algo que nos permita desarrollar la creatividad. Que no puede ser que la educación nos haga como cositas iguales, como todos cortados con la misma tijera, sino que nos tiene que hacer evocar de nosotros, según las capacidades que nosotros tenemos, lo mejor que podamos desarrollar y que podamos desarrollar esa capacidad de crear, de transformar el mundo. Él siempre decía que, bueno, todas las cosas que la humanidad ha logrado, las ha logrado porque ha podido el ser humano desarrollar su capacidad creativa. Y eso es muy interesante. Incluso también hablaba de que la educación nos tiene que llevar a una actitud crítica frente a la vida. Y este es un aspecto muy importante. Hay una frase en un libro que viene hablando de la educación que dice: el segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Tenemos que ser capaces de distinguir entre lo que está bien y lo que no. O sea que ahí mismo nos va a hablar de algo muy importante, que es que el ser humano se tiene que ir construyendo a sí mismo de a poco. Esta es una idea también muy antigua, muy filosófica, que el ser humano tiene la capacidad de poder ver las cosas de forma diferente, criticar lo que se le ofrece para construir nuevas cosas y sobre todo esa última parte, poder distinguir entre lo que está bien y lo que no. Por eso la educación también tiene que llevarnos a un discernimiento, a tener que saber, bueno, qué es lo más importante en la vida, qué es lo moral, qué es lo que vale la pena de lo que no. Por eso él hablaba que la educación, más allá de que sus etapas van hasta los 20 años, de los 11 a los 20 años, él va a decir que siempre, que toda la vida nos estamos construyendo. Y que eso es muy importante porque de esa manera nosotros podemos ser actores de nuestra propia vida, formar parte de nuestros procesos creativos, de nuestra inteligencia y de esa manera también poder transformar un poco el mundo que nos rodea y proyectarnos mejor hacia el futuro. Para ir concluyendo con esta charla del Día de la Filosofía sobre filosofía y educación, quiero traerles a una mujer excepcional que no solamente rompió muchas barreras de su época, sino que además sentó las bases de la educación infantil para nuestros días. Se trata de María Montessori. Quizás muchos de ustedes la conozcan por el método Montessori que se aplica en muchas escuelas a lo largo de todo el mundo. Ella nace en 1870 en Italia, en una Italia bastante convulsionada, todavía no unificada, y en una familia burguesa pero bastante moderna. ¿Y por qué digo esto? Porque en esa época la mujer tenía el rol fundamental de cuidar de su familia, casarse, tener hijos y ocuparse de su casa. Su madre le inculca que si ella quería desarrollarse en el mundo académico, podía hacerlo. Y así es como después que termina sus estudios secundarios, se inscribe en la universidad, nada más ni nada menos que en la Facultad de Medicina y de Cirugía de Roma, lugar en el cual nunca una mujer había asistido. Ella rompe con esa primera barrera. Obviamente no le debe haber sido nada fácil, cuentan las anécdotas, que tenía que esperar que todos sus compañeros hombres entraran a clase para después ingresar ella, porque así se limitaba un poco el contacto que podía tener con sus compañeros. También tuvo que soportar quizás esas burlas diciendo de que ella estaba ahí solo para conseguir marido
y que después que tuviera a su marido se iba a olvidar de eso de estudiar. Poco a poco se fue ganando el respeto de sus compañeros, tanto del alumnado como de los docentes, y logró terminar y titularse como la primer médico y cirujano de la historia de Italia. Igualmente, esta era la primera barrera que iba a romper porque, como les comentaba, ella revolucionó cómo concebimos la educación infantil a lo largo del siglo XX. En sus últimos años de medicina, con esas rotaciones que hacen normalmente los estudiantes de medicina que van por diferentes especialidades, cuando se encuentra con la psiquiatría, se fascina con esta disciplina. Es tanto que se ofrece como voluntaria en el hospital de la Universidad mismo de Psiquiatría, en donde se encuentra con una realidad bastante peculiar. Aquellos niños que tenían problemas cognitivos de aprendizaje y que entonces sus familias los abandonaban, se veían forzados a internarse en ese hospital junto con los otros enfermos psiquiátricos de adultos que tenían problemas completamente distintos. Ella, muy sensibilizada por esta situación, comienza a trabajar de manera directa con estos niños. Descubre que muchos de los comportamientos que tenían no eran propios de su condición, sino que se trataba de que copiaban, como los niños hacen muchas veces en los primeros años de vida, que sobre todo copian un poco su ambiente, así es como que van aprendiendo. Entonces estaban copiando esas problemáticas que eran de adultos. Junto con su profesor y su mentor en el momento, logran separar a esos niños de ese lugar y a través de un trabajo de descubrimiento para ella y para los niños, logra comenzar a descubrir todas las potencialidades que ellos tenían para ofrecer. Quizás no a través del método convencional de aprendizaje que estaban acostumbrados, pero comienza a elaborar juguetes distintos. Hoy en día los conocemos como juguetes didácticos. ¿Quién no habrá regalado a algún niño algún juguete de cubos, de colores, de formas, que bien sabemos que desarrollan no solo la motricidad, sino que también la inteligencia? Esto es un invento específico de María Montessori, junto con el aprendizaje, con el trabajo con esos niños. Ella logra lo imposible para la época, que es que esos niños logren hacer el mismo examen que otros niños que iban a escuelas convencionales y pasan sus estudios básicos de primaria. Frente a esto, por supuesto, ella empieza a lograr un montón de atención porque era impensable para el resto de la comunidad científica y logra grandes financiaciones para empezar a expandir y a desarrollar el método Montessori, como lo conocemos hoy en día. Uno de los problemas que ella se enfrenta, en realidad se lo traen a ella, es que en Roma, en los barrios más carenciados, esa idea de que la mujer se podía quedar en la casa cuidando a los hijos no siempre se cumplía, porque tanto el hombre como la mujer, a veces las madres eran solteras, tenían que salir a trabajar para poder ganarse la vida. Como no podían pagar ayuda externa y la educación empezaba formalmente a partir de los 6 años, ahí es que los niños empezaban a ir a la escuela, quedaba un espacio de tiempo entre el nacimiento y los 6 años en que esos niños, al no poder quedarse con su madre, se quedaban en sus casas, en comunidades de barrios juntos, y parece que generaban bastantes dificultades en los barrios y era un problema social que le plantean a ella. Frente a esta dificultad, a ella se le ocurre hacer lo que le llama la casa de los niños. Hoy en día lo conocemos como los jardines de infantes, pero no existían en ese momento. ¿En qué consistían estas casas? Eran para niños de más de 3 años, pero que todavía no estaban en edad escolar, donde todo el mobiliario lo diseña de manera al tamaño de los niños. Para nosotros hoy en día es común entrar a un jardín de infantes y ver sillitas chiquitas, mesitas chiquitas, todo el tamaño de los niños, pero en ese momento no.
ella se da cuenta que a través de modificar el ambiente lograba que ellos se sintieran mucho más confiados y que pudiesen educir de su interior el aprendizaje por sí mismos. En uno de sus libros ella hace esta referencia que me parece muy interesante, que sería como que nosotros adultos fuésemos a trabajar a un escritorio de gigantes, a una oficina de gigantes. Nos sentiríamos muy insignificantes y pequeños. De esa misma manera es que se sienten los niños y por eso es que ella encuentra que al modificar ese ambiente logra producir un ambiente justamente propicio para que ellos puedan educir y aprender de sí mismos. Les traje una parte en particular que en un libro de ella que se llama Educar para un nuevo mundo, donde ella escribe muchísima cantidad de libros, y uno de ellos en este dice, que se los quiero leer tal cual, que dice que la educación es un proceso natural, que el individuo lleva a cabo espontáneamente, y que no es el resultado de oír palabras, sino que se basa en la experiencia que brinda el contacto con el medio ambiente. Por lo tanto, la tarea del maestro consiste ahora en preparar una serie de motivaciones para realizar actividades culturales en un ambiente especialmente preparado y evitar toda interferencia en dicho proceso. Este concepto de un proceso natural fue muy revolucionario en la época, porque lo que sucedía es que cuando iban a estas casas de los niños, se encontraban con niños de 4 años que ya habían aprendido a leer y escribir a su manera, de manera sencilla. Y cuando se les preguntaba, ¿quién te enseñó a escribir?, esos niños contestaban que habían aprendido solos. Esto hizo un boom en los diarios, se extendió las noticias por toda Europa y así es que otros educadores se acercaban a ella para conocer cuál era el secreto de su enseñanza, porque rendía muchísimos frutos. Es así que se empieza a expandir el conocido método Montessori y ella después, a lo largo de su vida, en los restantes años, se ve un poco imposibilitada en Italia de seguir desarrollándolo por algunos problemas sociales y políticos del momento, con un régimen un poco más totalitario que se implantaba en la política italiana, que quería controlar mucho más la situación. Entonces, ella se ve forzada a dejar Italia y se va a toda Europa, a aquellos países que podía, justamente a desarrollar su método, a generar nuevas casas, a enseñarles sobre esos juguetes didácticos que se conocían ahora nuevos. Y la realidad es que hasta hoy en día los libros y los métodos de María Montessori son la base para nuestra educación. También les traje de ese mismo libro, Educar para un nuevo mundo, un extracto que ella cuenta un poco cuál fue su proceso, que yo les contaba ahora. Dice, lo que hice fue interpretar al niño. Me inicié con una investigación médica y psicológica de los niños con deficiencia mental para poder ayudarlos. Ellos resultaron ser capaces de tantas cosas cuando se les abordó desde el nuevo punto de vista de colaborar con su propio subconsciente, que se decidió ampliar el experimento a todos los niños. Mientras que ella elaboraba estos métodos, no se alejó mucho del mundo intelectual, de su formación formal. Algo muy interesante de descubrir es que ella se titula, hace su doctorado en filosofía. Y mismo esos conceptos de filosofía que quizás nos contaron en esta misma charla Cecilia a través de Platón, a través de Confucio, con Martín, vemos ese concepto de la educación como el educir las potencialidades que tienen las personas. Este concepto también nos lleva, o la lleva a ella a poder generar y a poder resaltar la importancia de la propia individualidad de cada niño. Algo que ella hace mucho hincapié en su método es que no se trata de estandarizar, que cada ser humano es maravillosamente distinto
y tiene grandes potencialidades en su interior. Pero para poder educirlas es necesario generar el estímulo adecuado para cada uno de ellos. Esto nos suena muy similar, nos suena muy parecido. Y es lo mismo que podemos encontrar, como les comentaba, en Platón, en Confucio. Cecilia también nos comentaba de ese otro educador, Jean Piaget, que también sienta las bases para la educación como la conocemos. Podemos preguntarnos, quizás, si este concepto de educación queda solo en los niños. Ella dedica toda su vida particularmente a la educación de los niños y muere en 1952, a los 82 años, en Países Bajos, habiendo dedicado toda su vida, justamente una vida dedicada a los niños y su aprendizaje. Pero algo que podemos preguntarnos es si la educación es solo un tema de los niños. Es que nosotros adultos ya no tenemos nada que aprender porque terminamos con nuestra educación formal. La realidad es que quizás hemos cambiado los juguetes didácticos o los problemas de matemáticas que teníamos en el liceo por otras dificultades. La vida, a lo largo de ella, nos va enseñando. La vida es una constante pista de aprendizaje. Eso que a veces llamamos los adultos problemas, que muchas veces nos complican mucho la vida, vamos a decir la verdad, pero es la forma quizás que tiene la vida de mantenernos activos en la enseñanza. Quizás no terminamos solamente con nuestra formación formal, que nos dio mucho conocimiento, que nos dio quizás una carrera o un oficio, pero luego la vida nos va llenando de dificultades, o más bien, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, de oportunidades de aprendizaje. ¿O no es quizás a través de esos problemas, quizás como puede ser perder un trabajo, perder a un ser querido, o tener alguna dificultad importante, que hemos verdaderamente conocido nuestra verdadera fuerza, nuestro verdadero valor? Quizás hasta hayamos descubierto que en verdad queríamos desarrollarnos en otro campo y no ese otro. De esa forma es que cuando nos habla la filosofía clásica, como por ejemplo Platón, que habla de educir nuestras potencialidades y nos habla de esa educación permanente del ser humano, hace referencia a eso, a esa capacidad o esa oportunidad que tenemos, no solo los niños, sino los adultos, de constantemente estar aprendiendo y estar conociendo nuestras propias potencialidades. ¿Para qué? Para poder quizás ser un poco mejores, afrontar mejor nuestros problemas. Y eso no empieza y termina solo en nuestros primeros años de vida. Eso continúa, así como los problemas, la verdad, nos acompañan a lo largo de la vida, quizás también la educación. Y desde Nueva Acrópolis, a través de la filosofía clásica, tal como era concebida en las antiguas escuelas de filosofía, por eso es que pensamos que la filosofía no es solamente práctica, sino que además es útil, porque nos permite justamente enfrentar estas dificultades de la vida, y a veces la realidad es que necesitamos alguna guía. ¿Y por qué no tomarla de aquellos grandes sabios de la humanidad que han trascendido a la historia y han pasado a la historia y lo seguimos estudiando hasta hoy en día? Les queremos agradecer por acompañarnos en esta charla del Día Internacional de la Filosofía. Queremos agradecer también particularmente a la UNESCO por su auspicio en esta y tantas de las actividades que realizamos, y esperamos verlos nuevamente.